Uno, Muy dos, bien, tres, estoy grabando. muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Estamos en esta clase número 5, que es la cápsula número 7 de este inicio del curso de Química General y Orgánica para la carrera de Medicina. Hoy día vamos a hablar de interacciones intermoleculares débiles y entre ellas el importantísimo enlace de hidrógeno. Les recuerdo que ustedes el libro de Chang y Goldsbein de la 12ª edición 2017, se puede obtener desde este sitio de bibliografías de la Universidad de Chile, a la cual ustedes entran simplemente con su cuenta Pasaporte y ahí tienen todos los privilegios para explorar una serie de repositorios, entre ellos estas bibliografías que están con libros básicos para todas las carreras de la Universidad de Chile. En este caso, nosotros vamos a estar revisando la materia que ahí se expone. Es una lectura muy grata, muy didáctica, una muy buena traducción. En el capítulo 9, enlace químico, conceptos básicos, y en el capítulo 11, fuerzas intermoleculares. El capítulo 10 de enlace químico corresponde a temas de geometría molecular, hibridación de orbitales atómicos, que ustedes verán más adelante al hacer la transición hacia química orgánica. Muy relevante la química del carbono en eso. Bueno, el reconocimiento de... Oye, a mí que me molesta este letrerito de las entradas de la gente. El El, reconocimiento molecular en sistemas biológicos depende de la existencia de interacciones débiles y específicas entre moléculas y macromoléculas. Estamos hablando acá en un dominio que es distinto a la formación de enlaces iónicos y covalentes, como vimos en la clase anterior, donde tú tienes rupturas y formación de enlaces entre reaccionantes, reactantes y productos. Acá las partículas, las especies que interaccionan, que pueden ser moléculas y sus receptores, o macromoléculas con otras macromoléculas, como es el caso de la proteína espiga del coronavirus SARS-CoV-2, dependen de estas interacciones, que son formaciones de enlaces que no son estables en el tiempo, son frágiles, pero que otorgan a esa interacción una tremenda especificidad. Y eso a nivel estructural se debe a que normalmente los que participan en esas interacciones son varios aminoácidos que están en la cadena de las proteínas, en las zonas de interacción, los receptores, con sus pares, sus contrapartes en la molécula blanco. Por lo tanto, siendo interacciones débiles, son una multiplicidad, pueden ser 10 o más interacciones críticas, y su juego, su interrelación define esa especificidad. Basta en algunos casos que se produzca una mutación en uno de esos aminoácidos siendo reemplazado por otro de propiedades químicas distintas, para que esa interacción débil cambie de carácter y de fuerza, de interacción. Y es por eso que hay mutaciones que llevan a que un receptor de un neurotransmisor deje de ser eficiente para unir a su neurotransmisor y esa interacción se vea debilitada y por lo tanto el fisiológico posterior de esa interacción a nivel de la célula postsináptica se vea alterada. En el caso de la proteína espiga, el coronavirus, se producen mutaciones en toda la cadena proteica y las cadenas proteicas del virus. Algunas no tienen ninguna relevancia, pero otras afectan justamente las superficies de interacción entre la proteína espiga y su receptor en las células epiteliales del pulmón. Y esa interacción puede ser más fuerte y por lo tanto el proceso infectivo se ve acelerado, se ve favorecido. De ahí la importancia de revisar en este momento algunas interacciones intermoleculares importantes, pero tenemos que preguntarnos primero cuál es el mecanismo, a qué se debe que existan estas interacciones intermoleculares débiles. Ya habíamos visto en la clase anterior una comparación entre las energías de enlace
por ejemplo, enlaces iónicos, que son los más fuertes, que pueden llegar a ser hasta de 1000 kilojoules por mol. Y en esta curva de transcurso de una reacción para formar un enlace, recordemos que el enlace es una situación termodinámicamente más estable, y esta distancia, este eje de las abscisas aquí, es el eje horizontal, es distancia interatómica, distancia. Y a medida que las componentes, los reaccionantes se acercan, la distancia entre ellos disminuye hasta que se logra, por las condiciones que vimos de competencia entre fuerzas atractivas y repulsivas, una situación termodinámicamente estable que corresponde en su distancia a la longitud del enlace, ya sea en la estructura de la celda unitaria del cristal de iones, o en el caso de sustancias, por ejemplo, el gas cloro, que es una molécula diatómica, a la distancia entre los núcleos, la distancia de enlace. Esa es una situación termodinámicamente estable. Para los enlaces iónicos son muy fuertes, sin embargo, tú agregas un poquito de sal al agua y esos enlaces se desarman, y eso se debe a que los iones sodio y cloruro, o potasio y cloruro en el caso respectivo, se sienten mucho más estables cuando son solvatados por capas de moléculas de agua, y en ese caso se produce una interacción entre el ion y el dipolo, como veremos a continuación, que constituye la molécula de agua. Los enlaces covalentes son de algo menor energía, siempre en el rango de menos 200, menos 100 kilojoules por mol. Y en comparación, he traído aquí dos ejemplos de las interacciones más débiles que se conocen. Por ejemplo, la atracción entre dos moléculas de ácido clorhídrico es muy débil. Son del tipo dipolo-dipolo o de fuerzas de dispersión de London. Y fíjense ustedes en el eje vertical, las energías asociadas son dos órdenes de magnitud, menores a los del enlace iónico y el covalente, del orden de 2 a 3 kilojoules por mol versus 200 o 400 o más kilojoules por mol en el caso covalente o iónico. Las fuerzas de dispersión de London son las más débiles y se produce por la oscilación de la presencia de los electrones durante su circulación alrededor de los núcleos, y se producen mínimos dipolos instantáneos, que es una manera de explicarlas, y en este caso esas energías de interacción son del orden de 1 kilojoule, son sumamente débiles, pero medibles, existentes. Las que vamos a ver nosotros ahora son un poquito más enérgicas, hay mayor energía. Pero ¿a qué se debe esta interacción en estos casos? En estos casos, estas fuerzas débiles que no generan enlaces pueden influir en las propiedades de los compuestos. Y vamos a ver que se generan por la presencia de dipolos entre los enlaces, dipolos moleculares, y también por la generación de puentes de hidrógeno, que es una forma de interacción entre dipolos. En medicina y en química médica, estas interacciones, como mencionaba al comienzo, definen la especificidad de las interacciones. Fíjate que son muy débiles, pero como son varias los aminoácidos que interaccionan entre la proteína y entre proteínas, o el propio neurotransmisor se conecta con varios aminoácidos en el sitio receptor, ese conjunto de interacciones produce esta especificidad. No cualquier neurotransmisor puede llegar a cualquier receptor. Esa especificidad también se logra en las enzimas en el sitio activo, que son normalmente especies de bolsillos rodeados de residuos de aminoácidos que interaccionan con el sustrato, actuando como catalizadores de las reacciones. Durante la síntesis de proteína, obviamente en la construcción de la estructura de los ácidos nucleicos, los enlaces de hidrógeno son esenciales, y como veremos en la patogénesis viral. ¿De dónde vienen estos? Nos vamos a dar cuenta que provienen fundamentalmente de la distribución asimétrica de carga, de densidad electrónica en los enlaces y en las moléculas completas. Y en orden decreciente de energía, ya veremos la tabla que ustedes tienen en la guía de respaldo del curso,
En orden decreciente de energía son las de ion dipolo, por ejemplo, entre un ion sodio y sus moléculas de agua que lo solvatan, el enlace de hidrógeno que discutiremos en cierta profundidad, las interacciones entre dos dipolos, pequeños y mansitos, veremos qué se llama esto, ion dipolo inducido, y las más débiles, las que acabamos de ver, dipolo-dipolo inducido, y las fuerzas de dispersión del London. Las energías que están en esta tabla, que está en la guía seminario de trabajos prácticos, que pueden usar ustedes obviamente como texto de acompañamiento. Vemos aquí el rango de los enlaces iónicos, 400 a 4000. Los covalentes pueden llegar hasta 1100, en casos un poco excepcionales. El enlace metálico, que no vamos a discutir, acá es distinto porque los átomos de los metales viven en una nube de electrones, ningún electrón pertenece a átomo alguno, sino se distribuyen en una nube de densidad electrónica alrededor de los átomos, de los núcleos de los metales, generando la estabilidad propia de estos tipos de elementos que forman metales. Y ion dipolo, fíjate, la interacción entre un ion sodio y una agua por el lado más electronegativo, que es el átomo de oxígeno, es bastante importante, de 40 a 600 kilojoules por mol. Está en el rango de los enlaces covalentes. De ahí la estabilidad que tiene la disolución de una sal común, de la sal común, como el cloruro de sodio, cloruro de potasio, otro, porque los iones se sienten mucho más cómodos desde el punto de vista termodinámico en la situación de estar solvatados por varias moléculas de agua a permanecer como un cristal de cloruro de sodio en esas condiciones. Siempre que hablemos de estabilidad, tenemos que referirlo a las condiciones, porque hay compuestos que son sumamente estables, sales de litio, por ejemplo, en zonas secas como los salares del norte de Chile, son muy estables en su estructura, sin embargo un poco de agua las disuelve y las transforma en una solución salobre, saturada. Los enlaces de hidrógeno, a los cuales dedicaremos un tiempo, están entre los 10 y los 20 kilojoules por mol, por ejemplo, aquellos que se forman entre las moléculas de agua, que veremos a continuación. Bien. ¿Cuáles son las propiedades de los elementos que determinan estas interacciones intermoleculares y estos tipos de fuerzas intermoleculares? Y aquí haremos uso de un concepto que ya hemos discutido, que es la diferente capacidad de los átomos en un enlace de atraer hacia sí electrones, propiedad que hemos denominado electronegatividad. No se olviden que electronegatividad tiene que ver con la propiedad de un átomo de atraer electrones una vez que formó un enlace. La electroafinidad es una propiedad del átomo o elemento en aislamiento y se pueden comparar y todas estas dimensiones se han determinado experimentalmente. Por ejemplo, teniendo al frente la definición de electronegatividad, que es una propiedad de un átomo en un enlace, vemos cómo ella varía en la tabla periódica, aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, siendo el elemento más electronegativo, usando la escala de Linus-Pauling, con un valor 4.0, y cesio y francio, que están por acá al final de los alcalinos, en el primer grupo, son los menos electronegativos, 0,7. Los elementos que son de importancia biológica se encuentran fuera del hidrógeno, que tiene una electronegatividad 2,1, son carbono, nitrógeno, oxígeno, también los halógenos como cloro y yodo, que tienen una participación en procesos biológicos, y el cloruro representa uno de los principales aniones de todos nuestros líquidos intracelulares, intersticiales y del plasma. Por lo tanto, nos vamos a estar refiriendo a un subconjunto de estos valores de electronegatividad, y los más importantes son los que están representados por el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, siendo carbono, nitrógeno y oxígeno los principales participantes en los enlaces con el hidrógeno. Estas interacciones de 10 a 20 kilojoules por mol. Los átomos más electronegativos pueden estabilizar mejor la densidad electrónica, mejor la carga negativa en una molécula, y por lo tanto bajar la energía del sistema.
Mientras una carga se distribuye en más enlaces, el sistema es termodinámicamente más estable. Por ejemplo, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, 3,5 versus 2,1, la carga en la molécula de agua va a ser más estable en la medida en que esa distribución la obtenga, la densidad electrónica, en las cercanías del oxígeno. En el caso de los ácidos halógenos, ácido fluorhídrico, clorhídrico, yodhídrico, bromídrico, obviamente los halógenos todos tienen electronegatividades mayores que las del hidrógeno, y la densidad electrónica va a estar repartida de mejor manera en las cercanías del átomo más electronegativo. Si es flúor va a ser 4,0 como 2,1. Fíjate que en el óxido nítrico son más cercanos los valores. El oxígeno tiene 3,5 y el nitrógeno 3,0. Eso, sin embargo, indica experimentalmente que hay una preferencia de distribución de toda esta nube electrónica, de esta densidad de carga, de mayor preferencia hacia el oxígeno. ¿Cómo se representa esto? Según una notación que ustedes conocen de la enseñanza anterior, una notación vectorial con una flecha que tiene una crucecita en la cola, y la flecha va a indicar siempre la zona hacia donde se dirige, está ubicada la mayor densidad electrónica. Esta diferencia de distribución de carga es lo que genera lo que se llama un dipolo. Dipolo, dos polos, significa que podemos imaginar que sobre el lado en el átomo más electronegativo existe una carga parcial negativa, y en el lado menos electronegativa una carga parcial positiva. Carga parcial es un concepto que se usa en química, en físico-química, para denotar estas diferencias medibles, además de la distribución electrónica entre átomos, entre moléculas simples o moléculas más complejas como el agua. Entonces, en muchos compuestos de importancia biológica, en muchos enlaces covalentes los electrones no están igualmente compartidos. A eso denominamos distribución asimétrica de la carga. Y de esas asimetrías que estamos describiendo se derivan dos cosas fundamentales. Estos diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que acabamos de revisar, y los tipos de interacción entre moléculas que inciden en sus propiedades. Y las propiedades físicas que son afectadas por esta asimetría de la distribución son algo tan básico como los puntos de fusión, a qué temperatura se funden compuestos, a qué temperatura hierven, determinan si se pueden mezclar o no entre sí, y en lo que nos importa a nosotros, inciden en el reconocimiento molecular. Por ejemplo, esta molécula que es el anhídrido carbónico, CO2, es una molécula lineal, y obviamente la densidad electrónica está desplazada hacia los oxígenos, que son un poco más electronegativos que el carbono. Este es el metano, el hidrocarburo más simple, carbono con 4 hidrógenos que están ubicados en las puntas de un tetraedro o pirámide de base triangular. Aquí ustedes tienen diferencias de electronegatividad, pero hay un detalle muy importante que revisaremos, es que la geometría incide en cuál es el momento dipolar de la molécula. Y si los dipolos están orientados exactamente en direcciones opuestas, lo que va a ocurrir es que se van a anular. Aquí no va a haber un imancito con una diferencia de polos. Aquí se van a anular. Y en este caso del metano, existiendo pequeños momentos dipolares entre los 4 enlaces con el hidrógeno, entre el carbono y el hidrógeno, la situación de simetría de esta molécula hace que cada uno de esos momentos dipolares, al hacer la suma vectorial, se anule. Por lo tanto, ambas moléculas no tienen un momento dipolar molecular, pero no porque no exista diferencia de electronegatividad entre los átomos constituyentes, sino porque la geometría lleva a que la suma de estos vectores se anule.
y no son polares. Por lo tanto, sus interacciones entre ellos van a ser muy débiles. Y el hecho es que ambas sustancias a temperaturas 20 grados, 25 grados, son gases. Y el CO2 se puede pasar a la fase líquida a temperaturas muy por debajo del cero, temperaturas extraordinariamente bajas. El caso del anhídrido carbónico se transforma en sólido alrededor de los menos 32 grados Celsius y se utiliza como congelante, justamente para trasladar las vacunas, por ejemplo. Y el metano también se puede licuar si tú bajas la temperatura o si aumentas la presión. Es decir, si ustedes piensan en un encendedor de cigarrillos habitual, si es transparente van a ver que hay un líquido, pero eso es butano, que es un hidrocarburo que a presión ambiente es un gas. Como está a presión dentro del encendedor, se produce una coalescencia, se transforma en fase líquida que se equilibra, está en equilibrio con la fase gaseosa, y cuando ustedes lo dejan salir, al apretar el encendedor, sale el gas y la chispa va a prender el gas. Ahí tienes tú un cambio de estado bastante visible con un simple objeto de la vida diaria. Bueno, la diferente electronegatividad, como hemos dicho, implicará que en muchos enlaces covalentes, estos electrones estén compartidos, pero con una distribución asimétrica. Por eso, cuando las electronegatividades son diferentes, se produce una separación de cargas parciales y hablamos de un enlace covalente, pero polar. Este es un pequeño dipolo, una molécula diatómica, por ejemplo, puede ser ácido clorhídrico. Cuando la electronegatividad es la misma o muy cercana, tenemos un enlace covalente apolar, no va a haber una separación de carga significativa y no va a tener las interacciones con la intensidad que pueden tener los enlaces covalentes polares, que son los que nos ocupan ahora. El momento dipolar de un enlace es una magnitud vectorial. Tiene, por lo tanto, un módulo, un valor, pero depende de su dirección. Y se han hecho estos pequeños cálculos de tipo gráfico para hacer sumas vectoriales. Yo creo que la mayoría está familiarizado con aquello, pero les recuerdo la convención de la flecha dirigida a la zona de mayor densidad electrónica y la crucecita marca el otro lado. Fíjense aquí cómo a mayor diferencia de electronegatividad, esta magnitud vectorial, el momento dipolar de enlace o mu, cuya unidad es debye, en honor a un físico muy notable, ustedes ven que aquí en los ácidos de los halógenos, el momento dipolar del enlace cambia de 1,91 para el flúor que tiene una electronegatividad 4.0 a un momento dipolar 0,8 para el ácido bromídrico que tiene un momento dipolar 2,8. En general, a mayor electronegatividad, esta magnitud del vector momento dipolar de enlace va a ser mayor. Y si es mayor, es como tener un imán de mayor intensidad, entonces estas moléculas van a interaccionar entre ellas con mayor, las de ácido fluorhídrico interaccionan con mayor intensidad que los otros de los ácidos halógenos. Ahora, como es una magnitud vectorial, hay que tener cuidado con la geometría de la molécula. Tiene un valor o módulo y eso depende de su dirección en un marco de referencia. Por lo tanto, hay que poner ojo a usar fórmulas estructurales tridimensionales. Les advierto que no vamos a abordar moléculas más complejas que el agua en esto, así que por favor no se comiencen a asustar sobre esta parte de la materia. Pero es importante recordar que aquí contribuyen dos vectores, que son los enlaces hidrógeno-oxígeno, que están dirigidos, aquí hay un ángulo conocido, que es de 114 grados, la estructura del agua es conocida con mucho detalle, y su suma vectorial es una flecha que está dirigida verticalmente entre los dos vectores componentes de esto. Por lo tanto, la resultante es el momento dipolar de la molécula, ¿ya? Que está
construido a partir de los dos momentos dipolares individuales de cada enlace. Las moléculas polares de interés tienen momentos dipolares considerables y en la mayoría de los casos son mayores que 0. Aquí tenemos este compuesto, no le estamos poniendo nombre, solamente mostrando las estructuras para concentrarnos en esta parte de la materia. Te fijas acá, esto es, bueno, es un aldehído, el más simple, el formaldehído, y aquí tienes tú una diferencia de dipolo entre el carbono y el oxígeno, y también hay muy poquita entre hidrógeno y el carbono. Y la resultante apunta nuevamente a la zona de la molécula de mayor densidad electrónica. En el agua ya lo vimos, este es un óxido del azufre, que ustedes, si van a la tabla, van a ver que el oxígeno le gana al azufre, por lo tanto hay dos vectores parciales, componentes, y la resultante se dirige desde el azufre hacia el ángulo por el valor. Este es el amoníaco, donde todos los enlaces contribuyen. Obviamente el nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, y los tres vectores componentes generan una resultante dirigida hacia el nitrógeno, que además tiene algunos electrones desocupados ahí para interaccionar. En este caso, este compuesto orgánico del carbono tiene un azufre a un lado y otro el oxígeno, y es lineal, y hay un momento dipolar mayor entre carbono y oxígeno que con azufre, por lo tanto la resultante va a ser dirigida hacia el oxígeno. Y como decíamos, no solo depende de la diferencia de electronegatividad que una molécula sea polar o no, sino de las sumas vectoriales de los momentos de enlace, de la geometría. El amoníaco, que está acá, tiene momentos dipolares individuales en cada uno de los enlaces hidrógeno-nitrógeno, pero por su estructura, que también es tetraédrica, en este caso, simétrica, esos dipolos se anulan, como se anulan en el caso del anhidro carbónico, en el esto es el tetrafluorocarbono, ¿sí? Que también tiene fuentes, diferencias de electronegatividad entre carbono y flúor, pero se anulan, y en este compuesto del boro, trivalente, que es plano, también hay una anulación. Para dar un solo ejemplo cómo esta polaridad de los enlaces puede afectar propiedades moleculares, les presento aquí a dos hidrocarburos pequeños derivados del etano, del eteno en este caso por tener un doble enlace, que tiene una sustitución de 2 átomos de cloro. Esta es una molécula plana, está sobre el plano de la proyección. Y aquí observan ustedes dos cosas. Aquí hay enlaces carbono-hidrógeno, carbono-cloro, que están en una determinada distribución espacial. Y en este caso, los dos cloros, como esto es una molécula plana y este doble enlace no puede girar, es una estructura rígida, los dos átomos de cloro están instalados en el otro lado, en el mismo lado de la molécula plana. En esto están ubicados a través. En esta molécula se expresa un momento dipolar porque hay una competencia entre los momentos dipolares del carbono e hidrógeno. Obviamente aquí hay mayor diferencia de electronegatividad, y la resultante es la que está dibujada hacia abajo, hacia el lado de los átomos de cloro. En cambio acá, a través de esta estructura plana, los momentos dipolares se anulan. ¿Y en qué se refleja esta diferencia? Se refleja en el punto de ebullición. La ebullición o el hervor es cuando una sustancia líquida pasa a la fase gaseosa. Entonces, el aumento de la entrega de energía al sistema hace que aumente la agitación hasta que se rompen, se superan las energías de interacción entre las moléculas y pasa ella a la fase gaseosa. Eso ocurre con hervir el agua y otras sustancias. Y aquí ven ustedes que son isómeros, tienen la misma fórmula, son los mismos compuestos, pero hay una diferencia estructural interesante. Acá los cloros están colocados al mismo lado, generan un momento dipolar, y el punto de ebullición es mayor que su primo, que tiene los cloros a los distintos lados de esta parte plana de la molécula, que es el doble enlace. Punto de ebullición 47,5 versus 60,3.
Es decir, pequeñas variaciones estructurales, pasar del transdicloroetileno al cis-dicloroetileno, cis al mismo lado, produce un aumento del punto de visión. Estas moléculas en estado líquido interaccionan con más energía que estas moléculas del primo transdicloroetileno, lo cual lleva a un punto de ebullición mayor porque hay que entregar más energía para vencer interacciones intermoleculares débiles, pero que son más fuertes relativamente entre este compuesto y el transdicloroetileno. Estas asimetrías que estamos viendo están muy en el fondo de la explicación molecular de estas diferencias de propiedades. Entonces, aquí no estamos solamente describiendo cosas, sino que estamos tratando de usar conceptos que hemos aprendido previamente para poder explicar estas propiedades. Por lo tanto, es una química que vemos desde una distinta perspectiva de hablar solamente de una acumulación de descripciones de situaciones. Con su permiso. Por supuesto que en cualquier momento me pueden hacer una pregunta, levanten su mano, me ayuda Marcelo, si en el chat hay algo importante. Por favor. Sí, Victoria. ¿Se escucha? Sí, muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Esto tiene que ver con la estabilidad de la molécula? O sea, si es que es mayor el momento dipolo, ¿es más estable, menos estable, o no tiene nada que ver con eso? Exactamente, tienen que ver con su estabilidad. Por ejemplo, la estabilidad siempre tienes que referirla a algún contexto. La estabilidad de una molécula no está en el vacío. En este caso, estamos hablando de la estabilidad de ambos compuestos como líquidos a temperatura ambiente. Si tú empiezas a calentar suavemente en condiciones controladas, en un laboratorio, con una buena campana química que te protege de los vapores, etc., y pones un termómetro, te vas a dar cuenta que este compuesto comienza a hervir a una temperatura menor que el cis-dicloroetileno. Y esa es una señal experimental de que estos compuestos que son isómeros tienen alguna diferencia que hace que sea más fácil energéticamente traspasar o trasladar estas moléculas del estado líquido al estado gaseoso, a separarlas y transformarlas en un gas. No te olvides que un mol de un gas ocupa 22,4 litros y probablemente un mol de esta solución está ocupando 40 mililitros. No estoy inventando, pero es un cambio de estado muy notable. ¿Ya? Un mol de agua que son 18 gramos, son 18 mililitros, es decir, unas pocas cucharadas de agua, pasan a ocupar 22,4 litros cuando pasan a la fase de vapor, de la fase de la molécula de agua en estado gaseoso. Entonces hay un cambio importante, una separación importante, y eso requiere energía. Y en este caso, cuando tú tratas de hacer el mismo experimento con cis-dicloroetileno, descubres que tienes que agregar más, calentar más, llevar a una temperatura mayor. Entonces uno podría decir que en comparación el cis-dicloroetileno, con respecto a estas propiedades, ese líquido es más estable que el transdicloroetileno porque requiere más energía para pasar a la fase gaseosa. Como te digo, siempre estabilidad tienes que asociarla a un contexto. En ese sentido sería correcto decir que con respecto a la posibilidad de evaporarse, el cis-dicloroetileno es más estable, sus interacciones intermoleculares son más fuertes que su primo el trans, que requiere menos energía, y por lo tanto el cis-dicloroetileno es más estable con respecto a esta intervención experimental. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien, ¿hay otros tres, por favor? Digan, adelante nomás. Carolina. Carolina. Hola. Buenos días, sí, Carolina. Dime. Sí, es que en 2 diapositivas atrás, Sí. mi pregunta es que no sé si tiene que ver como para dónde va la flecha,
como es el mismo lugar para donde se inclinan los más como electronegativos. Por ejemplo, en el H2O, los dos pares de electrones están como hacia arriba donde va la flecha. ¿Tiene algo que ver con eso? Por supuesto, no solamente el oxígeno en un enlace acumula mayor densidad electrónica que el hidrógeno, que es un átomo metro electronegativo, sino que además tiene este par de electrones apareados que le confieran al oxígeno obviamente una densidad electrónica per se. En un enlace, obviamente, este átomo de oxígeno va a ser el dueño de la mayor parte de la densidad electrónica de la molécula de agua. En el caso, y acá en el oxígeno no pusimos las dos orbitales con dos electrones, el azufre está explícito y en este caso el amoníaco sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces, esto, la electronegatividad además es una parte de la explicación, es decir, la presencia de estos dos pares de electrones que no están participando en el enlace y que pueden hacerlo, ojo, obviamente, son parte de la propiedad de electronegatividad elevada del oxígeno con respecto al hidrógeno. Lo mismo acá, pero aquí los vectores componentes, los momentos dipolares parciales, están dirigidos de azufre al oxígeno y por lo tanto la resultante se va a dirigir hacia abajo, hacia el otro lado, porque la densidad electrónica mayor en este caso, a pesar de los electrones también no compartidos, es decir, apareados y que no se comparten en el enlace del azufre, a pesar de eso hay una diferencia neta de electronegatividad en favor del oxígeno y le gana, y es polar. También acá hay diferencias de valor de diferencia de electronegatividad, por lo tanto los momentos dipolares parciales son distintos y gana nuevamente el enlace carbono-oxígeno. No sé, Carolina, si te aclaro tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? ¿Quién más? Sofía. Sí, hola. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. En la diapositiva donde aparecía el cis y el trans, ¿Y? como el cis tiene como mayor punto de ebullición, quiere decir que es una molécula como con enlace más estable, ¿o no? Como más fuerte. Con interacciones intermoleculares, ¿Sí? que son siempre debilonas, ¿no es cierto? Bien chiquititas, más intensas que la del transcloretileno, por el hecho de que el cis es un dipolo neto, donde... Entonces se podría decir, perdón, Sí, adelante. el tener como mayor momento dipolar quiere decir que es como una molécula más estable que tiene fuerza más fuerte. Tener un mayor momento dipolar que el primo implica que las interacciones entre las moléculas en la solución de cis-dicloroetileno puro, que es un líquido, son más fuertes. Ahora, son más fuertes porque uno verifica esa diferencia a punto de ebullición, pues esto no viene de la nada. Uno compara esto y se da cuenta que hay una relación entre la estructura y la propiedad, en este caso punto de ebullición. Ya. Estos dipolos son como pequeños imancitos que se pueden ordenar. En este caso, las interacciones son más débiles porque el momento dipolar molecular se anuló. Y eso se refleja en que es más fácil separarla. Y la medida de esa facilidad es un punto de ebullición menor. Ya. Y otra pregunta, con respecto a estas moléculas que tienen momento dipolar como nulo, como el metano, ¿por qué generarían como fuerzas más débiles? ¿Por qué dijo eso, no? Justamente porque no tienen momento dipolar. Su estructura, que tienes que imaginarte una pirámide de base triangular, un tetraedro, el carbono está en el centro, cada enlace se dirige a las puntas de la pirámide, y eso hace que al hacer la suma en 3 dimensiones de los vectores parciales, el momento dipolar se anula. Como no hay momento dipolar, el metano, el CH4, es un gas. Pero anda a ponerle un cloro, por ejemplo, o 2 cloros o 3 cloros, ¿ya? CHCl3, por ejemplo, que es el cloroformo, que se usaba antes como anestésico, bastante peligroso y tóxico.
Ahí tendrías 1, 2, 3 cloros en un lado, ¿de acuerdo? Y un hidrógeno acá. Ahí tendrías un vector parcial aquí, un vector parcial hacia atrás y otro hacia atrás. Y hay una diferencia bien notable entre la electronegatividad del carbono y del cloro. Por lo tanto, tendrías 3 componentes dirigidos hacia un lado de la pirámide que van a configurar un momento dipolar resultante bastante considerable. Y a temperatura ambiente, este derivado al metano, ¿cómo crees que es? ¿Es líquido o gaseoso? ¿Líquido? Es líquido, el cloroformo es líquido, tiene un punto de ebullición bajo. Y si le agregas un cuarto, ahí tienes otro problema porque también el peso molecular influye con las interacciones, vas a tener tetracloruro de carbono que tiene un punto de ebullición mayor a pesar de que no tiene momento dipolar, y te lo menciono como una provocación a mirar siempre con criterio las generalizaciones que se pueden generar de estos conocimientos. Hay tendencias que funcionan y hay otras que te vas a dar cuenta que las explicaciones que estamos dando son explicaciones a las cuales avanzamos paso a paso y funcionan muy bien acá. Aquí tienes 2 componentes del mismo peso molecular, por lo tanto el peso molecular no está influyendo en la diferencia de propiedades físicas. Ya, gracias. Gracias, Sofía. ¿Queda alguien más antes de continuar? Natalie. Sí, por Hola, favor. sí, muchas gracias. Sí, claro. Es que si se pudiera devolver a la diapositiva anterior, donde estaba el donde está el cis y el trans, por lo que entendí al final, a pesar de que, por ejemplo, en una molécula se forma a través de un enlace polar, igual por el momento bipolar se transforma en una molécula polar, que sería en el caso de la trans, y la cis sería la donde sí se forma el dipolo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la interacción que puede hacer el trans? O depende, es que como ahora dio el ejemplo, entonces también depende de con qué se junte. Por supuesto. Cuando hablas de estabilidad, yo le mencionaba a una compañera, la estabilidad siempre hay que referir en qué condiciones y qué estamos significando por estabilidad. Podríamos estar hablando de un compuesto, por ejemplo, que está en estado sólido y vamos a ver a qué temperatura se funde, por mencionar algo. O podríamos ver un compuesto que se mezcla o no con otro. Hay que ver en cada caso a qué estamos refiriendo por estabilidad. Tiene una expresión diferente. En este caso, las interacciones, hay que poner atención a las interacciones entre las moléculas. Entonces, este cis funciona como si tuviera una partícula que tiene un lado con una carga parcial positiva y una carga parcial negativa en el lado de los cloros. Esa diferencia de distribución de la densidad electrónica hace posible que, por ejemplo, se ordene una segunda molécula del cis, pero con la zona de los cloros interaccionando con la zona de los hidrógenos. Y esa es una interacción posible porque se trata de una interacción dipolo-dipolo, que tiene una energía considerable, pequeña pero medible, y es lo suficientemente fuerte como para que produzca una diferencia de punto de ebullición con el primo, que es el transcicloroetileno. En este acá, es una molécula que no presenta una distribución diferente de carga en su propia estructura. Está todo como compensado. Este se anula con este de acá y este de aquí se anula con este de acá. Por lo tanto, las interacciones que va a haber entre esta molécula y sus pares van a ser de menor intensidad y probablemente van a corresponder a fuerzas de London o de dipolo inducido. Ya, esa era como mi duda. Ya, muchas gracias. Queda todavía una, creo, una mano levantada. Hola, sí, profe, yo, gracias. Hola, Eh, Manuel. Solo era para confirmar el cómo identificar un dipolo neto. Claro, hay que tomar en cuenta no solo que existan átomos de diferente electronegatividad, y en segundo lugar hay que tomar en cuenta su geometría. Hemos puesto este ejemplo sencillo porque es una molécula plana, por lo tanto uno puede imaginar cualitativamente
lo que estamos diciendo, que hay una suma en este caso de momentos dipolares parciales, en este caso se anulan. Son esos dos factores, que exista la diferencia de electronegatividad y que la molécula en su conjunto sea de una estructura tal que permite expresarse la diferencia y no anularse, como el caso del amoníaco, el caso del tetrafluoruro de carbono, por ejemplo, que es apolar, etc. ¿De acuerdo? Perfecto. Son esos Gracias. dos dominios. Natalie. Yo ya le había preguntado, pero igual, ahora que lo acabo de pensar, ¿cómo es que se puede formar un dipolo inducido en el caso del trans si es que se anula? No me lo logro imaginar. Claro. Lo que pasa es que la molécula tiene dipolos entre ellos, ¿te fijas? Ese existe. Entre carbono y cloro hay dipolo, y acá también. Entonces, durante la interacción, es decir, esto no es gaseoso, ¿ya? Porque podría ser un gas ya, ¿ya? Entonces, uno supone que en ese caso, lo que está ocurriendo aquí, a pesar de que la molécula no tiene momento dipolar neto, las moléculas cuando están chocando están en las cercanías en el líquido, y por lo tanto pueden estar ordenándose de acuerdo a los dipolos locales que tienen ellos. Y aquí obviamente hay dipolos. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, la parte que sería del cloro se juntaría con la contraria. Como que, Exactamente. ya entendí. Exactamente. Sí. Pero eso tiene menor energía. Ahora, si esto fuera solo eteno, bueno, eteno es un gas. Y ahí es totalmente neutro, no tiene ninguna diferencia. Bueno, hay un poquito entre carbono e hidrógeno, pero se anulan, y ahí van a ser mucho más tenues. En cambio, entre carbono y cloro, hay diferencia sustantiva de electronegatividad, y ahí te da la posibilidad de hacer esa interacción dipolo inducido. Bien, voy a continuar entonces, les agradezco las preguntas para fijar las ideas. Ahora, un caso muy especial e importante por sus consecuencias de interacción débil es el enlace de hidrógeno. Es una atracción intermolecular, aunque hay enlaces intramoleculares en sustancias particulares que pueden tener importancia. Pero es una atracción intermolecular entre un átomo de hidrógeno, de un átomo donante, y un átomo electronegativo en un enlace donde hay que pueda actuar como aceptor. Es un tipo especial de atracción dipolo-dipolo. El dipolo entre el oxígeno y el hidrógeno actúa con el dipolo entre el oxígeno y el hidrógeno de la molécula cercana, pero lo hace a través justamente del átomo menos electronegativo de la molécula 1 con el átomo más electronegativo de la molécula 2. Es más débil que los enlaces covalentes o iónicos y más fuerte que otras interacciones polares, y obviamente más fuerte que las interacciones débiles como las fuerzas de dispersión tipo London. La interacción ion-dipolo, que también ocurre a través, en el caso de los cationes sodio con el oxígeno del agua, y en el caso de los cloruros con el hidrógeno, esa interacción es entre un ion y un dipolo en el agua, y es muy fuerte, entre 40 y 600 kilojoules por mol. Por eso que sodio y cloruro se sienten mucho más cómodos rodeados de sus agüitas, todo su entorno de agua, que quedándose sentaditos en el cristal cloruro de sodio, porque las energías en juego durante la solvatación obviamente superan la interacción que tenía el sodio y el cloruro en la red cristalina. ¿Cuáles son los átomos participantes? Esto es muy sencillo. Los donantes del enlace de hidrógeno son nitrógeno, oxígeno y flúor. Y los que pueden aceptar el hidrógeno en la otra molécula son los mismos. Son esos átomos más o menos pequeños, pero altamente electronegativos. Nitrógeno 3.0, oxígeno 3.5, flúor 4.0, versus nuestro hidrógeno de 2.1. Por ejemplo, aquí tienes un fluorometano en agua. Eso es una par que se ha demostrado formar enlaces intermoleculares de tipo enlace de hidrógeno,
donde el hidrógeno del átomo donante interacciona con el lado más electronegativo de la otra molécula. Entonces, este dipolo que está entre oxígeno y hidrógeno interacciona con el dipolo cloro-carbono-flúor, que está dirigido hacia acá. Y este enlace, esta interacción entre el hidrógeno y el átomo de la molécula adyacente, más electronegativo, es lo que denominamos enlace de hidrógeno. Fíjense acá. Acá tienen un compuesto orgánico con un grupo carboxilo a un lado y un grupo amino al otro. El grupo carboxilo tiene un carbono y un oxígeno, y aquí hay una diferencia notable, una diferencia importante de electronegatividad, 3.5 con 2,1. Es por lo tanto una zona de alta densidad electrónica. Y el lado amino de la molécula lateral interacciona con su hidrógeno, que también está sentado, unido a un átomo de alta electronegatividad como el nitrógeno. Entonces, este dipolo nitrógeno-hidrógeno interacciona con el dipolo carbono-oxígeno a través de la interacción, a través de este intermediario que es el hidrógeno, con una energía entre los 10 y 20 kilojoules por mol. Y esto es bastante estable. Aquí hay dos por los demás, dos enlaces de hidrógeno que pueden generar esta especie de dímero entre las moléculas, pero hay que pensar que todas las otras también pueden interaccionar con las moléculas adyacentes. Una de las interacciones más importantes en la biología, obviamente, es aquellos enlaces de hidrógeno que mantienen unidos los nucleótidos de los ácidos nucleicos, adenina, timina, guanina, citosina, en el caso del ADN, inmediatamente celeste. Voy a terminar aquí y atiendo tu pregunta. Y ustedes se fijan acá, nuevamente, un átomo nitrógeno es un donante, tiene aquí el hidrógeno enlazado de manera covalente, y ese hidrógeno interacciona muy específicamente con uno de los nitrógenos de la adenina. Y aquí tienes nuevamente el átomo de mayor electronegatividad interaccionando con este hidrógeno, formando ese enlace de hidrógeno. Y el otro enlace de hidrógeno, que son dos en el caso de adenina y timina, tienes el hidrógeno del nitrógeno interaccionando con el oxígeno del grupo carbonilo a este lado. Y entre guanina y citosina no hay solo dos enlaces de hidrógeno, hay tres. NH, te fijas, con oxígeno, NH con nitrógeno y NH con oxígeno nuevamente. Esto es como simétrico. Y el del centro es bien particular, es un enlace de hidrógeno entre dos átomos de nitrógeno. Ahora, estas interacciones específicas son las que generan la estabilidad para preservar la estructura helicoidal que conocemos, específica que conocemos en los ácidos nucleicos. Imagínense qué más importancia pueden tener estas interacciones débiles. Esto permite, como son débiles, que mantengan estructura, pero permiten que estas cadenas se desdoblen durante los procesos de replicación. Otra, Celeste, por favor, tu pregunta. Hola, sí, buenos días, profesor. Buenos días. Tenía mi duda más que nada que en los puentes de hidrógenos, para que haya quizá más eficiencia, entre comillas, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de hidrógenos y los átomos electronegativos. En general, sí, si tú piensas en estas estructuras complejas, en estas estructuras tan complejas como esta, obviamente la presencia de un número aceptable, ¿no es cierto?, relevante de tanto átomos donantes y átomos aceptores hacen que esto garantice la estabilidad. Ahora, esta es una macromolécula enorme y hemos estado hablando anteriormente de pequeñas moléculas como el agua o como, qué sé yo, el fluorometano y otro. Esto es importantísimo y por lo tanto se requiere que haya un número disponible. Ahora, como en todos casos, no te olvides que cuando tenemos nosotros una solución de algo, imagínate, yo te pido, tráeme en un tubito un mol de agua. Y un mol de agua son 18 gramos que son iguales a 18 ml, es decir, un poquitito, son unas 4 cucharadas de agua.
Bueno, ese mol contiene 6,023 o 22 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un número inconmensurable. Y esa situación estable te da lugar a propiedades del agua, que vamos a revisar a continuación. Y cuando se da la situación de que esa solución está expuesta al aire, es decir, hay moléculas de agua en la superficie de un vasito con agua, se producen fenómenos muy importantes que apuntan a tu pregunta de que haya igualdad entre átomos de hidrógeno y los átomos donantes. Ahí se produce, y me voy a adelantar un minuto antes de volver, se produce el fenómeno de tensión superficial, porque estas moléculas de agua no tienen socios hacia arriba en el aire, ¿ya? Y por lo tanto toda la fuerza se dirige hacia abajo. Y eso genera que una gotita de agua sea una gotita y preserve su forma. Imagínate, en la mañana sale el sol y las plantas tienen, las flores tienen pequeñas esferas de agua muy transparentes que aparecen en la mañana por condensación. Y esa forma es mantenida por la fuerza que se llama tensión superficial. En ese caso hay un desbalance. No tienen moléculas hacia arriba. Y ese desbalance lleva a que a la superficie se genere una fuerza que hace que esas gotitas se preserven y que, vamos a ver de inmediato otras situaciones, se producen fenómenos de tensión superficial que tienen efecto en la fisiología humana, en la fisiología en general. Voy a referirme a eso un poquito más adelante. Sí, hay dos muchas gracias, preguntas profesor. más. Gracias, Celeste. Hay dos preguntas más, ¿sí? Adelante. ¿Sí? Por favor. Dos participantes en el chat. A ver. Hola, profe. Mi pregunta era acerca de la tensión superficial que dijo. Perdone, discúlpame un poquito más fuerte, Isidoro. No, ¿quién está hablando? Sí, perdón. ¿Ahí se escucha? Sí, dímelo. Que mi pregunta era acerca de la tensión superficial, porque usted dijo que de qué forma la forma de gota como ayuda a, no sé cómo ponerlo, pero ¿por qué la forma de gota tiene que ver con la tensión superficial? Ya, lo vamos a ver de inmediato, no te adelantes. Yo me adelanté a responderle a Celeste, pero lo voy a explicar de inmediato, así que no te preocupes. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta? Sí, adelante. ¿Felipe? No. Ah, no, Felipe le agradeció a Leonardo una aclaración, ¿sí? No, parece que no. Ya. También, por ahora. Ah, qué bueno. Ahí, que le agradezco a Leonardo que obviamente con su experiencia, exacto, su experiencia me está haciendo una clase paralela, a la cual agradezco en sus aclaraciones. Así que bienvenida, todas las complementaciones que yo no alcanzo a dar. Oye, el agua es una molécula polar, como has visto, y eso explica sus propiedades físicas y químicas. Ya hemos visto por qué puede disolver compuestos iónicos, porque las aguas de solvatación, como vemos aquí, que son no solo una capa, sino más capas de hidratación o solvatación, forman una red de enlaces de hidrógeno que hacen que esta situación, en este caso el sodio, catión, sea más estable que los átomos en la red cristalina del cristal. Se producen interacciones del tipo ión-dipolo, ¿ya? Eso es una de las características. Pero también el agua forma una red interconectada en sí misma, como podemos ver en esta figura, en esta misma figura anterior, donde todas ellas están sostenidas a través de enlaces de hidrógeno, formando una red de energía bastante importante que explica su densidad, un punto de ebullición elevado, 100 grados al nivel del mar, la tensión superficial que tiene impactos en nuestra fisiología, su viscosidad, capacidad calórica y los fenómenos de capilaridad. La alta tensión superficial, que miraremos a continuación, origina fenómenos capilares de relevancia. Por ejemplo, que nos ayudan a entender qué factores pueden afectar el intercambio de oxígeno y CO2 en los pulmones, entre otros tópicos relevantes.
¿Y a qué se debe esto? La tensión superficial es una fuerza, un vector, dirigida, que de carácter vectorial, dirigida hacia abajo, que experimentan las moléculas en la superficie. Entonces, el conjunto de interacciones entre las moléculas de agua, que están todas rodeadas, ¿no es cierto? Hay una especie de compensación y cada una de las moléculas de agua está en un campo de fuerza relativamente homogéneo. Pero las que están en la superficie, y que además a temperatura ambiente se están evaporando y condensando, no tienen socios hacia arriba. Por lo tanto, queda una energía remanente que se experimenta como una fuerza que se dirige hacia el interior de la solución. Las moléculas, como decíamos, al interior del líquido, experimentan fuerzas intermoleculares en todas las direcciones. Las moléculas superficiales no las tienen desde arriba. Esa fuerza neta ayuda, por ejemplo, a que el agua forme gotas para minimizar la superficie. No hay, la relación volumen-superficie es muy eficiente cuando tú formas una esfera. Hay una relación mínima y es termodinámicamente más estable. Ahí la tendencia del agua a formar gotas, para tener esa situación energética más estable. Y eso da lugar a fenómenos bien impresionantes, que tienen los menciono porque tienen una relación con nuestra fisiología, en fundamental en el caso del intercambio de oxígeno y CO2 en el epitelio pulmonar. Un fenómeno capilar ocurre cuando un líquido sube por una sección estrecha, puede ser un tubito pequeño, en contra de la fuerza de gravedad. Y eso se debe a que el vidrio está formado por silicatos, es un cristal amorfo, SiO2, y el agua tiene la capacidad de formar interacciones más fuertes con esos residuos, silicio-oxígeno, que también hay una diferencia de electronegatividad entre el silicio cercano al carbono, que consigo mismo. Por lo tanto, el agua interacciona mejor con la superficie del cristal, del vidrio, y se encarama por el mismo. Y las moléculas de agua que suben tiran de las demás abajo, formándose un menisco de agua que es cóncavo. Si ustedes después van a medir volúmenes con pipetas graduadas o buretas, se van a calibrar de manera que el volumen sea medido aquí justamente en la parte inferior del menisco, contra una escala. ¿Qué problema produce esto a nivel del pulmón? Bueno, los alvéolos contienen una capa molecular muy fina de agua en situación normal. Siempre hay una humedad y además el interior de los alvéolos del pulmón es un ambiente donde el vapor de agua está saturado por la temperatura de 37 grados, por la presencia de agua. Entonces tienes un equilibrio entre moléculas en el vapor de agua y la superficie del alvéolo. Si esta situación no es controlada, esta tensión superficial puede llevar al colapso del alvéolo. Este menisco, en el fondo, está tirando el agua, y si la superficie en que está el agua es una superficie lábil, dúctil, como es el alvéolo pulmonar, muy blando, muy deformable, el alvéolo puede colapsar, impidiendo justamente el intercambio de los gases. ¿Cómo se resuelve en la fisiología esto? Bueno, hay células del epitelio pulmonar especializadas que secretan un detergente, que es el surfactante pulmonar, que rompe estas interacciones, disminuyendo la tensión superficial e impidiendo el colapso de los alvéolos por la tensión superficial si el detergente no existiera. Bueno, hay bebés que nacen con déficit de la síntesis de ese surfactante pulmonar. Es una situación crítica que debe atenderse con extrema urgencia durante el parto. Hay varias maniobras para hacerlo, de manera que el bebito baje la tensión superficial de los alvéolos y pueda respirar normalmente. Si no, lo que va a ocurrir es que la musculatura respiratoria accesoria se cansa, tal como te cansas tú corriendo mucho rato, tus músculos no te dan más. Y la persona puede hacerse anóxica
y puede tener una consecuencia, el bebito, una consecuencia de gravedad. Por lo tanto, puentes de hidrógeno, tensión superficial, fenómenos capilares y fisiología están íntimamente comprometidos y ligados. Y como ustedes son los médicos y médicas del siglo XXI, tienen que estar al tanto de las bases científicas de la biomedicina, que es lo que nosotros tratamos de impartir con estos ejemplos. Los invito a leer de esto. En un rato de ocio, mírense, basen por encima de un libro de fisiología humana, que hay varios y muy buenos, para ir viendo cómo el esfuerzo principal para ustedes va a ser el relacionar estos conceptos básicos con su práctica profesional, con la comprensión de los fenómenos fisiológicos al más alto nivel. Voy a dar ahora, en esta parte de la clase, estamos con tiempo, algunos ejemplos de interacciones intermoleculares importantes que se refieren al receptor colinérgico y su neurotransmisor acetilcolina, al canal de sodio, que es responsable de la excitabilidad nerviosa de neuronas y músculos, y toxinas que impiden eso, las excitoxinas, y un par de diapositivas sobre la interacción de la proteína espigas del MERS-CoV2 con su blanco molecular, que es una proteína, una enzima presente en la membrana y visible en la cara externa de las membranas de las células del epitelio pulmonar. Ahora, los principales neurotransmisores de importancia biológica y biomédica los tenemos aquí. La glicina es un aminoácido y es un neurotransmisor. El ácido gamma aminobutírico, aquí está su fórmula de bolitas, pelotitas. El glutamato, son todos esos excitatorios. La acetilcolina, que funciona en dos tipos de receptores. Uno tiene que ver con la contracción muscular de la musculatura voluntaria, y otro receptor tiene que ver, entre otros fenómenos y otras cadenas y respuestas fisiológicas, tiene que ver con el ritmo cardíaco. Y la serotonina está involucrada en receptores, si hay déficit de ella o si hay alteraciones de receptores, se producen situaciones como la depresión. La falta de serotonina o la alteración de esos receptores puede dar lugar a estados psíquicos de depresión, que no son de menor importancia cada uno de ellos. Y todos ellos interaccionan específicamente con receptores que son proteínas de membrana, integrales de membrana, que en su cara externa tienen grupos de aminoácidos que constituyen los receptores específicos. La serotonina no va a tener nada que ver con el receptor de la acetilcolina. Lo va a hacer de manera indirecta, pero no puede interaccionar, no cumple las características estructurales para poder responder a la especificidad que presenta el receptor de acetilcolina. Recuerden ustedes que son interacciones débiles, pero de alta especificidad. El receptor de acetilcolina nicotínico, es una clasificación farmacológica, está en la unión neuromuscular. Y esquemáticamente podemos pensar que esta es la membrana de una fibra muscular, que es muy larga, puede ser hasta de varios centímetros de largo, y en la superficie, en la región sináptica, bajo el nervio que inerva, existen estas proteínas integrales que tienen varias subunidades, y en su parte externa, en sus cadenas de aminoácidos, todo esto son cadenas de aminoácidos, nada más. Cada una de estas subunidades es un grupo muy grande, alrededor de 600 a 700 aminoácidos, que coalescen a formar un complejo molecular de 5 subunidades, que están interaccionando entre ellas también por interacciones débiles, y que conforman este complejo que es el receptor de acetilcolina nicotínico. En su centro hay un poro o canal que cuando se conecta, se interacciona la acetilcolina en sus sitios receptores que están entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Cuando interaccionan, ese canal se abre, deja pasar sodio,
y ese desequilibrio de cargas produce una reacción eléctrica en el músculo que lleva finalmente a su contracción. En la cara extracelular están ubicados esos aminoácidos críticos que cuando mutan, la acetilcolina no puede funcionar en eso. Entonces, aquí tienes tú un esquema actualizado de la imagen de lo que es obviamente una imagen esquemática del receptor colinérgico para entender sus grandes propiedades más generales, y una descripción más detallada de la cara intracelular, los segmentos transmembrana, y la cara extracelular, que es una zona bastante importante, y que da al espacio entre el terminal nervioso conectado a la membrana del músculo esquelético en lo que se llama la unión neuromuscular. El terminal nervioso sintetiza y libera acetilcolina en este espacio sináptico, la que va a interaccionar con este receptor, abriendo el paso de los iones y generando una respuesta eléctrica en el músculo que finalmente va a llevar a su contracción. En estos momentos que estamos sentados poniendo atención, estamos manteniendo una posición que obviamente se debe al funcionamiento espontáneo, semiautomático de nuestra musculatura voluntaria. Y hablamos, obviamente, porque podemos hacer esta fonación con músculos voluntarios en los cuales la acetilcolina tiene un rol muy importante en la contracción muscular. Ahí tienes un caso de interacción intermolecular de gran importancia fisiológica. Recordando el trabajo a los que nos dedicamos hace bastantes años, hace el año 2016 se produjo una tragedia sanitaria en el sur de Chile por la presencia de saxitoxinas que conforman el veneno paralizante. La saxitoxina es producida por células marinas, microscópicas, microalgas, que sintetizan, por razones que todavía los biólogos evolucionistas tratan de explicar, sintetizan estos compuestos tóxicos. Y estas microalgas son el alimento principal de moluscos filtradores. Aquí vemos bolsas de almejas siendo decomisadas porque están intoxicadas por haber filtrado estas microalgas marinas, que es su alimento natural. Hay muchas especies de ellas, la mayoría son inocuas, pero en momentos críticos, esto fue un fenómeno del Niño muy grande y otros efectos ambientales que se discutieron por mucho tiempo, llevó a cerrar de forma preventiva amplias áreas de la isla de Chiloé para prevenir, proteger la salud pública, porque el consumo de esto te puede matar en pocos minutos, dependiendo de cuán tóxico se encuentra. Por parálisis, justamente, de los músculos esqueléticos, la acetilcolina no puede funcionar, es inefectiva, porque es la respuesta eléctrica del músculo la que está bloqueada. Entonces puede salir la acetilcolina, actuar en el receptor, pero el músculo no se contrae, eso te lleva a la parálisis respiratoria, al coma, y si no se te atiende en una situación de urgencia, puede fallecer. Felizmente el sistema sanitario, la salud primaria de Chile, que ha sido un lujo y una primera línea en toda esta pandemia, también funciona en estos casos. Hay mucho respeto por las decisiones sanitarias en torno a esto y la gente se protege. El hecho concreto es que teniendo un brote de este veneno paralizante enorme, que llegó hasta las costas de Osorno, hubo 11 intoxicados leves, nadie falleció. 11 intoxicados leves, una población de 500.000 de personas en esa zona, nadie falleció debido a las medidas de prevención. Nosotros hacemos el análisis de estas toxinas y proveemos de información a la Seremi de Salud y al Servicio Nacional de Pesca y hacemos la alerta temprana. Bueno, era un recuerdo de a lo que yo me dedico. No lo hago solo, sino con un equipo en Santiago y en Castro. Ahora, el canal de sodio es esta proteína de alrededor de 1400 aminoácidos, que es una sola hebra, un solo largo tallarín, tiene una subunidad aquí, beta, de 1400 aminoácidos que se enhebra en la membrana de una manera muy estereotipada, muy fija, y muy común en distintas especies de la biología, formando estos 4 dominios, 1, 2, 3, 4, que se pliegan sobre sí mismos. Pueden imaginarse tomarse sus 4 dedos
índice, medio, anular, el chiquitito, y apretárselo y a mirárselos por encima, y van a tener una forma de, una especie de imaginarse estos 4 dominios que están representados en la figura de la derecha. Y encima de esa figura hay 8 puntos, aquí mencionados, que son 8 aminoácidos críticos que están ahí marcados en naranja, E, D, E, E, D, K, D, A, esa es la simbología de los nombres de los aminoácidos. Y se sabe que estos 8 aminoácidos son los a los cuales se une específicamente la saxitoxina, utilizando justamente esta región cargada, polar, con grupos aminos, hay una carga neta en esto, y también hay interacción de otros residuos críticos, estos hidroxilos, en esta zona de arriba del canal, estos 8 aminoácidos. Y esa unión es de alta afinidad, muy estable, tiene veremos en las clases de equilibrio, que la constante de disociación de estos del orden de nanomolar, 10 a la menos 9 molar, es muy fuerte, y eso produce el cierre del canal, que al abrirse no puede dejar pasar el sodio para generar la actividad eléctrica, en este caso en el músculo esquelético. Este tapón impide el paso del ion sodio, inhibe la actividad nerviosa, inhibe la actividad muscular y puede causar la muerte. Entonces, aquí tienes otros ejemplos de interacciones moleculares débiles específicas. En el sitio 1A, esto es en naranja, hay sitios para otras toxinas, el canal de sodio, un blanco molecular de muchas calamidades, y eso es lo que produce el bloqueo y eventualmente la parálisis y muerte, que felizmente ha afectado a pocas personas en Chile a lo largo, pero ha afectado a varias en condiciones sintomáticas no letales que se han producido y que han sido resueltas por el trabajo oportuno de los gente de la salud, médicos, todas las carreras ahí funcionando, kinesiólogos en la rehabilitación, etcétera, actuando en esas emergencias. Estas son reales emergencias sanitarias y felizmente la gente del sur, los profesionales, están muy al tanto de este fenómeno. Entonces tienes aquí una interacción débil que tiene impactos, puede tener impactos serios en la salud humana. Aquí está la estructura cristalina, se conoce mucho y se sabe mucho de eso, no voy a dar más detalles en esto. Esto es solamente una foto para recordar que no solamente los seres humanos, sino también las machas, o se quedaron dormidas sobre el mar, no se pudieron enterrar o fallecieron, producto de esta calamidad. Esto es la hermosa playa de Cucao en mayo del 2016. Y por último, algo que es trágicamente actual en nuestro país y mucho en todo el planeta, es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 o SARS-CoV-2, que es el nombre del coronavirus de esta etapa y sus mutaciones. Esta es una ilustración creada por computación revelando la morfología ultraestructural. Estos picos le dan la imagen de corona cuando se observan al microscopio electrónico y se muestran las partículas proteicas E, S, que es la más coloreada y grande, y M, que tienen distintas funciones. Este es el coronavirus, como digo, del síndrome respiratorio agudo severo 2, SARS-CoV-2, y la enfermedad se llama enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Esto es una nomenclatura, no pierdan de vista que así se escribe de manera con convención internacional lo que estamos tratando. Muchos de ustedes han leído el origen de esto. Hay hipótesis que probablemente fue una mutación generada en animales. En general los coronavirus son zoonosis, provienen de virus que no afectan a los seres humanos hasta que mutan y comienzan a ser terriblemente efectivos en seres humanos. Ahora, esto es una introducción a la biología celular, de cómo se produce la infección. Yo soy autodidacta en esto, pero les indico solamente para mencionar la relevancia de estas interacciones débiles. Esta proteína espiga tiene varias partes. La parte externa es la que tiene
los sitios que van a interaccionar con un receptor. Este es el receptor asociado a la producción de angiotensina 2, que es un agente que puede producir vasoconstricción de los vasos. Está presente en muchas células, entre ellas algunos tipos de células del epitelio pulmonar. Y esta interacción muy específica, por alguna razón evolutiva, se produce entre unos componentes externos de esta proteína espiga y una proteína asociada a la molécula del receptor en la célula blanco. Y ahí ustedes pueden ver que hay una unión, una función de un intermediario, y esto puede llevar finalmente a la fusión de este virus con la pared celular de la célula, produciéndose el fenómeno de entrada viral, de replicación, de reformación del virus y finalmente la multiplicación de él dentro de la célula, el que es finalmente destruida, y los virus reproducidos, aprovechando la máquina molecular de la célula hospedera, son los que salen a infectar a las células adyacentes. Entonces, este es el proceso del ciclo de vida durante el tema de la infección, que es lo que se trata de bloquear de varias maneras. Una de ellas es obviamente tratando que esta interacción entre las partes relevantes de la proteína S no interaccionen con los receptores, tratar de bloquear ese receptor. Para eso hay algunos fármacos que no han sido muy exitosos en este caso, pero lo más importante de los approach es tratar de generar que el sistema inmune reaccione frente a estas proteínas extrañas y las neutralice, y a eso va el uso de las vacunas. Ahora, el detalle de esto es inmenso. Ustedes saben que en este año se han producido más de 100.000 publicaciones sobre esto. Hay reviews sobre reviews, revisiones sobre revisiones. Hay una charla muy hermosa del profesor Ricardo Soto Rifo del Instituto de Ciencias Biomédicas, que lo hizo por oportunidad de un conversatorio del Colegio Médico de Santiago, donde habla de las mutaciones que se producen en los aminoácidos. Ahora, el segmento importante que interacciona, esta es la proteína S, que interacciona con las células epiteliales, está ubicada en este segmento RBD que se llaman, y las mutaciones que ocurren durante la replicación del virus pueden afectar aminoácidos interiores que no tienen mayor importancia para sus características patológicas, pero hay algunas que pueden mejorar la afinidad de esta parte de la proteína espiga con su receptor. Y si esa afinidad aumenta, si la energía de enlace de las interacciones débiles aumenta, la probabilidad de interacción con la célula blanca es mayor la infectividad, mayor el número de virus que se replican, que infectan, y por lo tanto ese es el peligro de las variantes que en estos momentos están presentes en nuestro país, que pueden provenir de Brasil o de Inglaterra, y como estas mutaciones ocurren cuando hay contagio, cuando hay posibilidad de replicación del virus, muy probablemente estamos en presencia de una variante chilena. Bueno, yo termino aquí con esta clase que da un vistazo que ustedes pueden revisar en más detalle en los capítulos del libro que hemos referido. Aquí están los códigos de los aminoácidos que ustedes van a tener que aprenderse uno por uno. Hay códigos de 3 letras de los aminoácidos. Alanina, aquí está en orden alfabético, isoleucina, fenilalanina, prolina, triptofano, puede ser TRP o W. Esto se lo van a tener que aprender ustedes en algún momento. Y quiero hacer una última diapositiva para recordar cómo lo que vimos al comienzo, los conceptos sobre interacción de la luz sobre la materia, puede dar lugar a información estructural de las proteínas. Lo que vemos aquí en el lado izquierdo es una foto de la información que se obtiene en un aparato donde se ilumina con rayos X, es decir, con emisiones electromagnéticas de átomos que provienen de saltos de electrones de capas inferiores a capas superiores y de alta energía, alta frecuencia.
Se hace incidir esos rayos X que ustedes conocen que se usan en diagnóstico clínico. Aparatos de rayos X fueron inventados por Sir Röntgen hace más de 100 años y perfeccionados por Madame Curie, Marie Sklodowska-Curie. Se hacen incidir esto en cristales de proteínas. Las proteínas como la hemoglobina, que está en nuestros glóbulos rojos, de los cuales tenemos como 800 gramos de esa proteína circulando en ustedes y nosotros. Esa estructura esta hemoglobina, que es una proteína grande, fue semicristalizada por Max Perutz y sus colegas. Y sobre esos pseudocristales fue posible hacer incidir estos haces de rayos X, obtener una difracción, una figura de difracción de los rayos X, y por cálculos matemáticos ver a qué se debía que los rayos X tuvieran ese marco, esa forma particular de difractarse al cruzar. Acuérdense que la luz del sol pasa una gota en el arco iris o un prisma y se difracta en sus componentes de color. Bueno, aquí los rayos X también se difractan con distintos ángulos. Y de esa manera es posible reconstruir con un trabajo muy largo, ahora es más fácil con supercomputadores, y construir el modelo. De esa información, Max Perutz generó un modelo de alta resolución, a resolución de 2,8 Armstrong, en 1968. Sí. Y esto que él trabajó varios años con sus colegas, es ahora parte de un museo en la universidad donde él trabajó, ganó el Premio Nobel de Química, y esto está mencionado, y hay 2 sitios vigentes donde ustedes pueden explorar cómo se llegó a esto. Estos son, las barras verticales son para sostener esta malla, esta especie de ovillo complejísimo, con letreritos y formas que describen la estructura inicial de la hemoglobina. ¿Cómo se sostiene esta estructura? Esta estructura de todas las proteínas se sostiene. Sí, hay enlaces covalentes, por ejemplo, enlaces azufre-azufre, puentes de disulfuro que se llaman las proteínas, pero la mayor parte de esta estructura, que es la funcional, la que permite unir CO2 y oxígeno, llevarla a los tejidos, sacar el CO2, se debe a estas interacciones débiles que acabamos de conversar. Yo termino aquí mi clase, les agradezco su atención. Nos veremos posteriormente en algunos seminarios con algunos de ustedes o de la otra sección. Así que si hay preguntas en estos momentos, con mucho gusto. Es difracción para Francisco. Sí, es difracción de rayos X. Difracción, la refracción se ve más cuando tú colocas en un vaso de agua un lápiz y se dobla la imagen. Ahí refractan pero la difracción es la distribución hacia varios puntos del detector de los haces de rayos X que rebotan y son desviados en la estructura. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos todavía un tiempo, hemos terminado, teníamos más tiempo para esto, pero hemos terminado cerca de las 10. No veo muchas preguntas, fíjate. No veo yo, no sé si estoy medio ciego. No hay preguntas. En todo caso, voy a ofrecer la palabra si hay alguna duda que haya quedado. La parte final es más bien descriptiva y todos ustedes las pueden revisar y van a reaparecer cuando pasen a fisiología cada una de ellas. Así que quizás se acuerden de esta clase en esos momentos y se recuerden de las bases moleculares que analizamos en esta exposición. Profe, disculpe. Sí, Bárbara, por favor. No es pregunta de materia en realidad, pero cuando nos comentaba la tabla de aminoácidos, nos recomienda estudiarlas conjunto con esto de los... Mira, esto es parte de vuestro armamento, ¿ya? Y de todos. Y si vas a tener después el curso de bioquímica, con el profesor Marcelo también, y estas cosas, este tipo de nomenclatura van a estar presentes. Pero su uso realmente no es tan difícil porque tienen relación la mayoría de ellos con la primera vocal. Otros son un poco sorprendentes, ¿no es cierto? Que el triptofano se llame W, bueno, probablemente porque faltaban letras al final. Pero en general no es problema. Y es bueno que ustedes lo recuerden.
porque cuando lean trabajos, y ustedes son hace años que ustedes son la generación que cuando tenga una reunión clínica van a tener que leerse 5 papers que algún compañero o profesor les va a exponer, y van a tener que, esto es parte de saberse las tablas de multiplicar, más o menos, ¿no? Okay. Así que ojo con eso, yo creo que es importante que se vayan familiarizando. No, Sí, perdón. ¿Sí? ¿Quién más? Había otro nombre, vi de repente. Diego Medina. Sí, yo tenía una duda pequeña. Buenos días, profe. Buenos Y días. con respecto a la Diego, sí. receptor de, sí, receptor de nicotina y, perdón, receptor de acetilcolina nicotínico. ¿Sí? Era cortita así. Dímelo. O sea, que en esa diapositiva, la acetilcolina, cuando se acercaba a la proteína, ¿qué era lo que hacía? ¿La abría para que entrara el sodio? Claro, es un agonista que produce un cambio conformacional en la parte superior que hace que el poro que está aquí embebido dentro de que es parte de la estructura, se abra. Ahora, como en el lado extracelular hay mayor concentración de sodio que en el lado intracelular, la apertura del poro indica que hay una pasada neta de iones positivos al interior. Y esa pasada de iones positivos produce un cambio en el potencial eléctrico intracelular, lo hace más positivo, entran cargas positivas, pasa de un valor negativo a algo más positivo, y eso es el gatillo de la reacción de toda la célula muscular que se llama potencial de acción, que lleva finalmente a la contracción. Entonces, estas pequeñas interacciones producen cambios sutiles en la estructura que abren el canal. Fíjate que en el canal de sodio, que es esta otra estructura, lo que abre el canal de sodio no es un agonista como la acetilcolina, no un neurotransmisor, sino que es la señal eléctrica que le llega. Por ejemplo, por la reacción eléctrica que produjo la liberación de acetilcolina en el lado sináptico, que genera esa respuesta eléctrica local, es capaz de despertar a los canales de sodio que existen a lo largo de todo el músculo, gatillando la respuesta eléctrica de todo el músculo y su contracción completa. Vale, profe. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, colegas profesores, les agradezco su ayuda, presencia, la ayuda de Leonardo, gran especialista en cada uno de estos temas, y me alegro, Leonardo, que estés mejor de salud, porque estuviste un poco complicado. Sí, muy bonita la clase, Benjamín, me gustó mucho la actualización con el SARS-CoV-2 y estas cosas que parecen tan químicas de hablar de un enlace iónico covalente, pero más que nada la aplicación y el enfoque y la importancia clínica que estas cosas llegan a tener. Me gustó mucho la clase, así que felicitaciones, colega. Gracias, Leonardo. La idea es que nuestros estudiantes en estas primeras clases vean hacia dónde va esto, y obviamente no van a tener que recordar para nada que hay cuál es el valor de electronegatividad del flúor, pero debieran ir pensando que todas estas interacciones débiles acá provienen de las asimetrías de carga, y que por lo tanto cuando se encuentran con alguien y les dice, mira, hubo una mutación, sepan que la mutación puede afectar la energía del enlace conjunto de todas las interacciones y hacer más o menos. Entonces, no es solamente hay una mutación que es más contagiosa, sino que podemos pensar a nivel del ciclo celular de estos bichos, dónde está afectando. Y las personas como ustedes, que estén ocupadas, por ejemplo, en desarrollar fármacos que afectan la interacción, no les queda otra que hacer cálculos teóricos, matemáticos, para ver distintos modelos, para ver cómo tiene que ser la estructura del fármaco que pueda interferir. Mira, la naturaleza llevó al diseño de estas moléculas de la saxitoxina, generada por microorganismos marinos y también por cianobacterias, muchas veces en aguas dulces, en aguas interiores, continentales. Y esta saxitoxina se transformó en un fármaco que te bloquea la corriente, es además una arma química. ¿Ya? Sí. Fíjate que los pilotos de guerra norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, y también los alemanes, llevaban una cápsula de saxitoxina. Los pilotos de los aviones de espía norteamericano U-2
que iban por arriba del territorio de la antigua Unión Soviética, llevaban una cápsula de saxitoxina, porque no podían caer con el enemigo con los secretos, y por lo tanto se produjo, aunque no se usó realmente, lo produjo el ejército norteamericano como la píldora del suicidio de los pilotos que pudieran caer en manos del enemigo. Sí, porque La naturaleza, la evolución llevó a que esto fuera altamente específico, pero para moléculas, macromoléculas del canal de sodio en mamíferos, en aves marinas, en peces, en los mismos moluscos y también en anémonas. ¿De acuerdo? Y hay bacterias que tienen afinidad por... Entonces, estos son, primero, muy antiguos, y los sitios receptores, incluso hay en bacterias, obviamente deben ser de estructuras muy antiguas en la evolución, muy conservadas. Un último detalle de mi propia cosecha para los estudiantes que van a pasar a fisiología. Fíjate que basta una mutación de estos 8 aminoácidos para que la saxitoxina no sea efectiva. ¿Y dónde está esa mutación? Los canales de sodio del músculo cardíaco contráctil. Aurículas y ventrículos tienen la mutación que los hacen insensibles a la saxitoxina. Y todos los esqueléticos tienen el otro aminoácido. Basta un aminoácido para cambiar la energía de enlace de esta proteína, que vino de la nada, de los dinoflagelados que tienen 200 millones de años de antigüedad, y es específica para estos canales de sodio más modernos. Así que hay algo de fascinante en esto de la relación entre estructura y actividad. Ya. Benjamín, yo te agradezco realmente esta hermosa clase, todas las clases que hiciste, y hoy día le diste un consejo muy grande a los estudiantes de medicina, a no ser memoriones. No se los dijiste directamente, pero de alguna manera se los dijiste. Es decir, tienen que usar la memoria, tenemos que usar la memoria siempre. Lo que pasa es que mi invitación es que miren críticamente bajo el agua, y cuando les llegue un paper, cuando ya tengan más experiencia con esto, su criterio, su independencia intelectual es muy importante, muy importante. Y no nos olvidemos que estamos en un mundo de teorías de conspiración, de terraplanistas, de gente que, miran, anteayer falleció un querido dramaturgo y actor. Murió en Francia. Él había formado un grupo de teatro en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile hace muchos años, Óscar Castro. Él tiene un instituto de formación, es un gran creador, y ocurre que el Óscar se le ocurrió que él no se iba a vacunar. Se enfermó su esposa, se enfermaron miembros del grupo de esto, ellos se rescataron, y a él le sobrevino la versión grave de la enfermedad y falleció de las complicaciones COVID ayer. Y como un hombre inteligente, de mundo, gran creador, dijo, no, yo no me vacuno, ay de mí. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor perderlo! Diego Nicolás levantó la mano. Sí, una pregunta cortita, profe. Dígame. ¿Dónde había dicho que estaban los canales que no eran sensibles a la saxitoxina? En el músculo cardíaco contráctil, vale decir, en la pared del ventrículo y de las aurículas. Ah, vale, gracias. Claro, esos son menos sensibles, y quizás, mira, la evolución te dice, claro, me puedo quedar paralítico, pero mientras el corazoncito me funcione va todo bien. Quizás, bueno, eso era una broma nomás de la... No médica ni científica, pero... Los, ¿sí? músculos accesorios de la respiración, eso sí se paralizan, ¿verdad? Sí, todo eso. Claro, tú comienzas, el síndrome de la intoxicación tiene una secuencia como de libro. Tú empiezas primero con... es decir, si comiste molusco y vives por allá, sabes que te puede pasar, así que esto es como los que hacen fiestas sin mascarilla.
¿Ya? ¿Qué ocurre? Que es el otro problema de información y de formación del paciente, ¿ya? Y de comunicar el riesgo. Entonces, allá la gente come, y come mucho. Se toma un saco de cholga entre 3 amigos con vino blanco, y eso es, bueno, cada uno con su costumbre. Pero en el caso de esto, lo que ocurre primero es que se te duermen los labios y la lengua alrededor de la boca. Y después de eso comienza una dificultad respiratoria ascendente, va aumentando el diafragma, que es el principal, tienes que hacer más y más esfuerzo, te cuesta más, bueno, te asustas mucho, lo cual toda la reacción adrenalínica, ¿no es cierto?, es muy fuerte. Te empiezas a dar cuenta, si estás acompañado puedes tomar algunas medidas y la gente allá sabe que a una persona intoxicada que cae inconsciente hay que seguirla respirando aunque sus señales de vida sean muy débiles, hasta siempre. Llevarla rápidamente al lugar más cercano donde lo puedan intubar, si es necesario, o darle respiración asistida, darle los correspondientes diuréticos para poder aumentar la excreción de esto. La saxitoxina sale más o menos intacta, se elimina por vía renal, y las personas, después del susto, si sobreviven, que les provoca realmente un cambio de actitud frente a todo esto, es una experiencia muy terrible, no quedan con secuelas, salvo las psicológicas de un evento cercano a la muerte. Y ha habido varios ejemplos, por ejemplo, en el caso de Chiloé, hace algunos años, durante el pleno brote tóxico, hay unas empresas que limpian las mallas de las salmoneras que se llenan de una serie de algas mayores, macroalgas, también crecen moluscos, adosados a las mallas de los salmones. Bueno, no se ocurrió mejor, mientras llegaron esas mallas, fueron a sacar algunas cholgas muy hermosas que venían pegadas, y comieron, eran 4, 2 se sintieron mal, los otros no comieron, bueno, y los otros 2 llevaron a sus compañeros al hospital de Castro y los salvaron. Y se podían haber muerto por la toxicidad que tenían. Y en Castro son muy duchos, llegó rápidamente un amigo médico allá que es ducho honesto, le hicieron el tratamiento, le dieron respiración asistida, y felizmente se salvaron. Pero hay casos en los cuales tú no duras ni minutos en esa situación. Entonces cuando caes en coma, hay que seguir respirando al paciente, aunque no tenga señales muy claras de que está vivo. Y lo terrible es que las personas recuerdan, cuando están totalmente paralizados, que ellos siguen conscientes, y hay casos donde sus compañeros que están en un camping o están en alguna zona discuten si vale la pena seguir dándole respiración artificial, y lo escuchan. Entonces te puedes imaginar que es un síndrome muy complejo, de gran impacto psicológico para el afectado y bueno, no se olvida nunca más. Yo te digo que las personas que viven en eso ya no toman los riesgos aventurados que muchos tomamos. Esto de la percepción del riesgo es algo que van a encontrar ustedes todo el tiempo. Ha habido reuniones de especialistas, por ejemplo, en una toxina que realmente es un problema en los mares tropicales, Golfo de México, Polinesia, que es la ciguatoxina, una enfermedad por comer peces, que te da efectos neurológicos no letales, pero que te duran de por vida. Se hizo una encuesta en una taller hace ya unos 15 años, entre los expertos, donde decían, esta tarde tenemos una invitación a comer peces probablemente ciguatos, con ciguatera. ¿Usted nos va a acompañar o no? Y de los 100, 4 dijeron, no, yo voy. ¿Y cómo? Y eran los especialistas. Bueno, entonces hay que eran los especialistas mundiales en esta cosa. Claro, hay muchas razones, decir, bueno, esto está bien controlado, no tengo riesgo, pero 96 dijeron no, yo como cualquier otra cosa, no como ni un pescado, pero 4 dijeron no, yo los voy a probar, y eran los especialistas. Entonces, mucho ojo en vuestra carrera con esto de la percepción del riesgo o la necesidad de comunicar bien el riesgo.
que ha sido un déficit en los últimos tiempos en Chile, desgraciadamente. Bueno. Benjamín, tú comentaste de los pilotos de YouTube. Curiosamente, ese famoso caso del piloto americano que derribaron los rusos, él no tomó la pastilla. No estuvo dispuesto a morirse. Sí, no. Claro, no. Dijo, no, yo no me suicido. Claro, y después volvió a Estados Unidos. Sí, volvió después, y claro, sí se arreglaron las cosas, claro. Y la saxitoxina iba en una capsulita dentro de su reloj, que era un reloj de bolsillo. Hay un video sobre eso, una conferencia, yo la vi en Francia hace unos años, en la conferencia de una profesora que contó todas esas historias asociadas a la arma química de la saxitoxina. Bueno, colega, si no me paran yo puedo seguir hablando, pero... te vuelvo a agradecer, Benjamín. Muchas gracias. Y nos vemos mañana, porque mañana tenemos reunión. Tengo reunión y el miércoles estoy con la otra sección de medicina. Exactamente. Le agradezco puedes parar la grabación y ahora yo me voy a salir. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, profe.